El estudio se hace cada vez más profundo, más provocativo, debo de decírtelo, más espectacular, porque pues abarca la vida de los seres humanos, su problemática, su conflictiva. Bueno, esto es por demás apasionante. Creo que no debemos de pensar o esperar a tener una enfermedad tan grave para estudiar esta nueva medicina germánica. Yo creo que si Dios mediante estamos sanos, debemos de tener exactamente el mismo interés, porque esto es realmente un tema de vanguardia. Así que agradeciéndote nuevamente por esta entrevista, pues estamos ansiosos de saber ahora de la tercera ley. Adelante, José Antonio, por favor. La tercera ley, el doctor Hammer le hace llamar el sistema ontogenético de los tumores y enfermedades análogas. Autogenético. Ontogenético. Ontogenético. En esta tercera ley explica la correlación que existe entre el tipo de conflicto, el área cerebral que impacta, el tipo de tejido embriológico que rige esa parte, cómo se comporta en fase activa de conflicto este tejido, cómo se comporta en fase de solución. Él dice que es un viaje entre toda la historia de la ontogenesia, que es el momento en que se une un espermatozoide y un óvulo y forma la embriogénesis, y la suma de la historia de la evolución de la especie, la filogenia. Entonces, él se da cuenta que un conflicto, ¿sí? Por ejemplo, de un bocado que se atora, puede ser real. Si tú ves a un animalito y a un perro se le atora un pedazo de hueso, va a ir a un rincón y se va a echar. Y si uno pudiera hacerle un estudio de qué está pasando, está haciendo células de estómago. Células de estómago. Está provocando un tumor. Se ha demostrado que estas producen ácido clorhídrico. Se le atoró el hueso, él tiene que degradar, por eso te digo que es biológico. Tiene que degradar aquello, entonces queda quieto. Y ya se degrada eso, logra pasar y vuelve a la normalidad. De alguna manera, ese programa está en nosotros. Y ese conflicto de que se nos atora algo puede ser real, es decir, algo que se nos atore, pero también puede ser de forma simbólica. Metafórica. De forma metafórica. Es decir, la metáfora de cuando alguien dice, traigo este problema atravesado, atorado, o te traigo atorado por algo que me dijiste. Y que es real. Ejemplo, yo tengo un negocio, una empresa, y estoy asociado con mi primo. Hay una relación de mucho cariño y confío en él. Pero por azares del destino a él le va mal y quiere asegurar su patrimonio, o su esposa le influencia, lo que sea, son ejemplos. Y entonces pone los negocios a su nombre. Y tú dices, es que no concibo que mi primo o mi hermano me haya hecho esto, es algo que no puedo digerir. Con nada. Con nada. Y entonces el paciente tiene un cáncer de estómago. O sea, al daño que ya le ocasionaron en el negocio se le agrega este otro. Porque daño es algo que no puede, se está atorado. El cerebro encuentra ese código, encuentra ese programa y manda una orden para que se produzcan células de estómago. Porque tiene que degradar aquello. Pasan, no sé, 2 meses. Habla con el primo, con el hermano, y le dice, sí, mira, discúlpame, pues me vi presionado, pero pues aquí está lo tuyo, aquí está lo mío, tranquilos. Él resuelve esa crisis, ese estrés permanente, esa fase simpática, y entonces ahora manda una orden para degradar aquello que fue un tumor. Y manda una bacteria, una micobacteria,
Todo el tubo digestivo está relacionado con el tronco cerebral, la parte más antigua, ¿sí? Filogenéticamente hablando, en la historia de la evolución. Y entonces, en toda esta parte, se da cuenta que en la fase activa del conflicto, el programa biológico es hacer crecer. Puede ser amígdala, puede ser tiroides, puede ser páncreas, puede ser hígado, puede ser pulmón. En la fase simpática. Y en la fase parasimpática, resolviendo el conflicto, el crecimiento celular, el tumor, deja de crecer. Si no hay bacterias, se encapsula. Y si hay bacterias, manda una orden para que las bacterias lleguen y degraden aquello que está de más. Es impresionante esto, realmente impresionante. Entonces, él se da cuenta de esta situación, por eso su tercera ley es que se da cuenta, uno tiene que darse cuenta, el médico, de qué área cerebral, qué tipo de conflicto y qué tejido embriológico. Porque no se comporta exactamente igual el endodermo. Ya vimos que el endodermo, hígado, riñón, páncreas, vaso, tubo digestivo, en fase activa crece y en fase de curación decrece. El ectodermo se comporta de manera contraria. Se da cuenta que un conflicto, por ejemplo, de preocupación, de separación, llevo de la mano a mi pequeña, una mujercita lleva de la mano, pasa un coche y lo accidenta. Entra al hospital y entra un conflicto de mi hijo está en riesgo de morir. Como es ectodermo y el área que rige en esa parte de contacto con la persona es ectodermo, el área que rige son los conductos galactógenos. Y entonces el programa biológico ahora es disminuir el espacio. ¿Y en qué se manifiesta? Hay una ulceración que pasa desapercibida. Ulceración. Una disminución del espacio. Cuando revisamos un libro de medicina decimos úlcera, pérdida de la continuidad, es decir, hay una disminución celular. No duele. Y en la fase de solución, esta disminución celular ahora aumenta para rellenar aquello que se había perdido. Y entonces ahí empieza una inflamación, un dolor, vamos donde el médico, le duele la mama, le dice con permiso le voy a sacar una biopsia y vemos células en mitosis. Y le decimos, usted tiene un cáncer intraductal de mama. Pero además le ponemos apellidos, infiltrativo. Ya cuando nos pega esa palabra, nos caemos de pánico. Cuando la paciente se estaba curando de esa situación porque el hijo ya salió del hospital, lo abrazó y ya estaba ahora en esta fase de curación en el que el tejido crece para repararse, fue cuando es diagnosticado por él. Impresionante. Y entonces le dicen, este es el que más agresivo es el que invade más a los pulmones, que usted le quedan 4 meses de vida, prepare sus cosas. Entonces, un segundo impacto es muchas veces provocado por el diagnóstico, por la noticia. Y la falta de delicadeza, y bueno, se agrega un mal a otro mal. A veces sin intención, ¿sí? A veces creyéndonos el médico con ese poder de decir, de determinar. Yo eso lo critico. Lo que el paciente está sintiendo. Lo critico con mucho respeto a mis colegas cuando dicen, te queda tanto tiempo, como si fuésemos dioses verdaderos. Sí, no. Entonces, y a veces lo haces de una manera mucho más cálida, mucho más, pero a un paciente puede estar mal parado y le pegue como un segundo balde de agua fría. Sí, ¿no? Ahora, pues me queda claro, recapitulando un poquito, que toda la telenovela que vivimos los seres humanos, con todo el drama, con todos los acontecimientos, es como si fuera un hardware que va a traer la reacción de un software, es decir, lo que le está pasando en mi vida objetiva, consciente, externa. Hay otro mecanismo acá que era desconocido, que está produciendo una serie de reacciones que eran invisibles o de las que simplemente no se les veía la correlación. La nueva medicina germánica establece estas correlaciones para saber, pues finalmente, como dirían los antiguos allá en el oriente, la causa y el efecto. Hay causas y hay efectos. Y mientras la medicina tradicional nada más andaba curando los efectos, ustedes se van a las causas últimas.
Sí, realmente nos damos cuenta que son necesidades, códigos de necesidades biológicas, ¿no? El contacto, el espacio hostil, un ataque contra mi persona, la necesidad de alimento, la necesidad de un conflicto relacionado con agua o líquidos. Digamos que nuestros mecanismos de sobrevivencia como seres humanos ocasionan conflictos. Y esto produce a veces un plato de espaguetis, los enredan al grado de que ya no los podemos comprender y es necesario que ustedes los van sacando uno por uno, ¿no? Él desmenuza todo esto que no entendíamos. Realmente nos damos cuenta que no entendíamos absolutamente nada de la medicina. Pues, y él empieza a dar sentido por qué la leucemia, por qué el síndrome de Down, por qué una enfermedad neurológica. Él se da cuenta, por ejemplo, que todas las enfermedades neurológicas tienen que ver con impactos que dan o pegan en ambos hemisferios. Sí. Y él se da cuenta que hay le llama constelación, es decir, deja de trabajar el cerebro de una manera equilibrada y aparece mucha sintomatología que hoy conocemos como esquizofrenia, como neurosis, etcétera, depresión, y en realidad son impactos conflictivos que hacen que el cerebro no trabaje de forma adecuada. Que daría para otra entrevista completita, pero bueno, en el caso de Flamand que tuvimos en la anterior entrevista, pues vimos como un bullying o un problema de acoso en la escuela se había traducido en una leucemia, que fue lo que nos revelaba su papá. Ahí nos queda vimos el endodermo y vimos por el tronco cerebral, regido por el tronco cerebral, y el ectodermo, regido por la corteza cerebral. Nos queda un tejido medio que es el endodermo. Hammer divide al endodermo antiguo, ¿sí? Y un ejemplo sería el hueso, y se da cuenta que en la fase activa, el endodermo moderno, que lo junta con ectodermo, y en la fase activa también hay disminución celular. Pero en el hueso le llamamos necrosis. Una disminución de células. Cuando alguien se desvaloriza, que es lo que le pasó a Raúl. Y esta desvalorización, cuando se ve resuelta, ahora entra el programa de hacer células para rellenar este espacio. Pero como hay una gran cantidad de células creciendo y aparecen las células que se fabrican en la médula del hueso, se llaman blastos. Los blastos para hacer hueso son muy útiles, pero como se ocupan en producir gran cantidad, ya no son útiles para hacer plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos. Por lo que empieza dos cosas: un retraso o desarreglo hematopoyético, es decir, en la formación de estas células, y empieza una sobreproducción de células inmaduras. Esto es a lo que le llamamos leucemia. Ya está claramente identificado el cuadro. Pero ya está en la fase vagotónica. El paciente, dice Hammer, hace unos 50 años yo podía ver un paciente caminando con miles de blastos en la periferia y jamás vi a un paciente que cayera fulminado por tener blastos. No pasa nada. Pero hoy en día la regla de oro es que si ves mitosis o células creciendo de manera desorbitante, pensamos que es un cáncer. Y eso es en realidad darnos cuenta qué tipo de conflicto, qué área cerebral, qué tipo embriológico, cómo se comporta en fase activa, cómo se comporta en fase de solución, y nos damos cuenta que la leucemia, el osteosarcoma, la artritis, el reumatismo son primos hermanos, y todos estos están en la fase de curación. Interesantísimo. José Antonio, tenemos que irnos a otra pausa y todavía nos faltan 2 leyes. Entonces, amigas y amigos, regresen con nosotros porque vamos ahora con la 4ª ley de la nueva medicina germánica, y entre más avanzamos, más interesante se hace todo este fascinante estudio. Regresamos.